Como hemos informado en ASI Prensa y en EWTN Noticias, para aquellos que nos siguen a través de estas fuentes de información que yo recomiendo vivamente, ¿no? Y por supuesto considero que son sumamente importantes, quiero decirles que nosotros estamos informando sobre esta decisión de la Santa Sede, específicamente del Papa, de realizar un paso especial, un paso inusual de consultar lo que sería su borrador final o el texto borrador, el texto aún no definitivo, de su exhortación apostólica postsinodal sobre el Sínodo de la Amazonía. Como saben ustedes, el Sínodo de la Amazonía fue muy controvertido. El mismo Papa Francisco lamentó que algunos temas eclesiales saltaran, digamos, a los grandes titulares y a la preocupación del mundo entero, pero especialmente de los católicos, cuando el texto quería en realidad presentar la importancia de alternativas pastorales y de alternativas ecológicas para enfrentar los grandes problemas de esta región amazónica, que incluye a 9 países, pero que también es un lugar muy importante para el mundo, ¿no? Y esos temas, como saben ustedes, tienen que ver con, en primer lugar, el gran tema de preocupación, tanto así que, como hemos mencionado recientemente, ha sido un tema que ha motivado al Papa emérito Benedicto XVI y al cardenal Robert Sará a escribir un libro desde lo profundo de nuestros corazones, con una gran y hermosa defensa teológico-pastoral de la importancia del celibato en el sacerdocio. Y sería el tema de los viri probati, es decir, de aquellos varones ancianos que deberían recibir la ordenación sacerdotal. Y por más que esta sea una decisión limitada, dejada a manos de los obispos del lugar, etcétera, que en realidad significaría un cambio cataclísmico en la disciplina de la Iglesia, porque sería una cuestión que, si puede ser asignada a una comunidad en especial, ¿por qué no a otra en otras partes del mundo? O sea, Alemania, por ejemplo, y Australia ya están en lista, que si la exhortación apostólica postsinodal incluye los viri probati, es decir, la ordenación de hombres casados, ellos están en lista para pedir exactamente el mismo, la misma práctica, ¿no? Luego está el otro tema controvertido, que es la ordenación de mujeres al diaconado, ¿no? Ese es un tema menos probable, porque por lo menos hacia el final del sínodo el Papa Francisco dijo que si es que era necesario podía volver a establecer una comisión un poco más amplia para revisar el tema. Y está otro tema que tendría consecuencias muy, muy amplias, que ya las comenté. Para aquellos que quieren verlas, pueden ir a la página preguntasdefe.com, y ver mi primer comentario tras la publicación del documento de trabajo del Sínodo de la Amazonía. Y ahí hablaba de lo grave que sería crear un rito especial amazónico o panamazónico, ¿no? Como saben ustedes, los ritos, como mencionaba ahora, pero no pienso extenderme, tienen su propia jurisdicción, la mayoría de ellos. Y por eso se llaman sui juris, con su derecho, su proceso jurídico, ¿no? Y eso daría amplitud para que finalmente el lobby ultra progresista brasileño, que fue el que estuvo a cargo de la conducción del sínodo de la Amazonía, terminen aprobando todas las locuras protestantes que tienen en la cabeza, ¿no? Pero no sabemos qué cosa va a suceder, pero es imprecedente y, a mi juicio, admirable
que el Papa Francisco haya querido que a través de una carta del cardenal Claudio Umes, el cardenal brasileño que a pesar de estar retirado fue, digamos, el presidente de este sínodo, advirtiendo a los obispos que van a recibir una copia de lo que sería la versión final de la exhortación apostólica, para que estén enterados de lo que el Santo Padre piensa decir. Pero no solamente va a ser una copia informativa, que es lo que suele suceder. Normalmente los obispos del mundo reciben una versión anticipada de estos textos, ¿no? De las encíclicas, de las exhortaciones apostólicas. ¿Para qué? Para que estén informados, para que cuando se haga el lanzamiento público del texto, la gente los pueda leer, pero los obispos ya estén enterados para responder preguntas, para promover el texto, etc. Pero la diferencia es que aquí se va a dar un poco más de tiempo, unos cuantos días hasta fin del mes de enero o comienzos de febrero, para que si hay alguna cuestión saltante que los obispos se encuentran, ellos puedan enviarlos como comentarios. El texto no lo van a recibir todos los obispos del mundo, los van a recibir los obispos que están de alguna manera conectados con este proceso, que son de la cuenca amazónica, que fueron expertos, peritos en los distintos, durante el sínodo amazónico. Es decir, que van a tener una opción un poco más abierta, un poco más libre para enviar algún comentario, ¿no? Y esto significa que de alguna forma el Papa Francisco, con este espíritu de colegialidad, está queriendo saber un poco cuáles son las impresiones antes de publicarlo oficialmente. Ahora, esta intención, por cierto, es muy buena, pero lamentablemente sabemos que, así como se filtró la carta en la cual el cardenal Umes informaba de este proceso, y ustedes la han visto publicada en Así Prensa, la han visto publicada y mencionada en EWTN Noticias, así como tenemos esta opción, es posible también que este texto se filtre a la prensa secular. Y como se filtra a la prensa secular, también se va a filtrar a la prensa católica, es decir, lo vamos a conocer nosotros. Entonces, yo sé que algunas personas con toda razón se preguntan: Alejandro, pero mira, si es que la intención del Papa es que esta consulta sea reservada y a ti te llega una versión de este texto, entonces ¿no deberías tú retenerlo y abstenerte de comentarlo? Idealmente sí, hermanos, pero tengan en cuenta dos cosas. Si el texto me lo envían a mí directamente bajo secreto pontificio, como alguna vez ha pasado con algún texto en mi historia profesional, jamás en la vida lo voy a dar a conocer, porque creo firmemente en el secreto pontificio como un derecho del Papa, y creo firmemente que romper ese secreto pontificio es un pecado grave. Pero si una persona me envía ese texto, esa persona es la que está rompiendo el secreto pontificio, no yo. Yo ya he recibido algo que ha sido roto, ¿no? Y en segundo lugar, está mi obligación de hacer el bien. ¿Por qué? Porque esa persona u otra que viole el secreto pontificio le va a dar este texto al New York Times, al Washington Post, a CNN, a todas las fuentes que no entienden nada de la Iglesia y que van a publicar en primer plano: el Papa ha aceptado a los sacerdotes casados, o sea lo que diga el documento. Y en consecuencia, ustedes, para estar bien informados, van a necesitar conocer cuál es la posición católica al respecto. Entonces, yo tengo una obligación moral de hacer saber cuál es el texto. Me ha llegado a mí, en el momento en que les envío este punto de vista,
una copia del texto de la última versión del Papa. Existe esta circulación, digamos, de información que no debería existir, ¿no? Pero una vez más, quiero hacer esta advertencia, y es que este texto pontificio es un texto en el cual el Papa está haciendo una última consulta a los obispos y que por tanto no va a ser definitivo y que por tanto no debería despertar el tipo de escándalos o de reacciones críticas o de acusaciones o de ataques, ni tampoco de defensas cerradas, porque el Papa está esperando unas reacciones adicionales de parte de los obispos involucrados, y sobre ellas el Papa tiene la libertad y la potestad como sumo pontífice de hacer los cambios que crea necesarios si los hace. Entonces, no nos anticipemos a un debate que está haciendo en torno a un documento final. Lo dije yo cuando comenté el documento de trabajo. Dije, yo no estoy de acuerdo con todas estas propuestas, con el documento final del sínodo. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas propuestas, pero no me preocupan porque todos estos textos están yendo a manos del Santo Padre, y el Santo Padre es el que va a decidir qué va y qué no va, ¿no? Y ya he visto en anteriores ocasiones con anteriores pontífices cómo muchas sugerencias fueron propuestas o fueron presentadas, y después, con su autoridad pontificia como sucesor de Pedro, el Papa decidió no aceptarlas. Entonces, estemos atentos no al debate que se puede venir, sino a la publicación definitiva de este documento y a ver qué es lo que el Papa quiere enseñar o establecer para la Iglesia. Que tengas un buen día.